Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado un escape, un respiro de la realidad, una vía de escape de los pensamientos que nos atormentan, de las emociones que nos consumen, de ese peso invisible que sentimos a diario. A lo largo de la historia, hemos encontrado distintas formas de hacerlo, pero hay una sustancia que ha permanecido en todas las civilizaciones, en todas las culturas, y que sigue vigente hasta el día de hoy. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta sustancia no es lo que parece? Nos han enseñado que es solo un elemento de celebración, un acompañante en momentos de alegría o tristeza. Nos dicen que relaja, que libera, que nos hace sentir más vivos. Pero detrás de esta imagen hay un velo de misterio que pocos se atreven a mirar. Porque esta sustancia no solo afecta tu cuerpo, modifica tu mente, y lo más inquietante de todo, interfiere con tu energía vital. Antiguas tradiciones, desde el chamanismo hasta la alquimia, han hablado de sus efectos ocultos. Grandes maestros espirituales han advertido sobre sus peligros, y sin embargo, seguimos sin cuestionarlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente ocurre cuando la consumimos? Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la forma en la que ves la realidad. Porque el alcohol no solo transforma tu percepción, también abre puertas que quizá nunca quisiste cruzar. Y lo más inquietante es que, una vez abiertas, puede que no haya vuelta atrás. A lo largo de la historia, el alcohol ha sido visto como un regalo divino y una maldición al mismo tiempo. Desde tiempos ancestrales, esta sustancia ha acompañado a la humanidad en rituales sagrados, ceremonias y celebraciones. Pero su presencia va mucho más allá de lo que la mayoría imagina. En el antiguo Egipto, se decía que el vino estaba ligado a Osiris, el dios de la resurrección, y que su consumo en ciertos rituales ayudaba a conectar con los dioses. En la Grecia clásica, se le ofrecía a Dionisio, el dios del éxtasis y la locura sagrada, como un medio para alcanzar estados de conciencia alterados. Pero no todo era celebración. Los mismos sabios que promovían su uso sagrado también advertían de sus peligros, porque el alcohol no solo tiene la capacidad de relajar el cuerpo, también tiene la extraña habilidad de transformar la mente y alterar la percepción de la realidad. Los antiguos místicos hablaban de su doble naturaleza. Por un lado, permitía romper las barreras de la mente racional y acceder a estados elevados de conciencia. Pero por otro, era capaz de oscurecer el juicio, debilitar el espíritu y exponer el alma a fuerzas externas. En muchas culturas, el alcohol no era simplemente una bebida, era considerado un portal. ¿Pero un portal hacia qué? ¿Hacia la expansión de la mente? ¿O hacia algo más profundo y desconocido? Si el alcohol ha estado presente en tantas civilizaciones, ¿por qué los grandes maestros espirituales han advertido sobre sus peligros? ¿Qué es lo que realmente hace en la mente, en el cuerpo y en el espíritu? Algunas tradiciones espirituales dicen que al beber, una persona pierde momentáneamente el control de su energía, volviéndose más vulnerable a influencias externas. ¿Es posible que haya algo más detrás del consumo de alcohol? ¿Algo que no solo afecte a quien lo bebe, sino también a su entorno y a su destino? La respuesta te sorprenderá, y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu percepción de esta sustancia para siempre. La mayoría de las personas piensan que el alcohol es solo una sustancia química, algo creado para el disfrute, para celebrar, para olvidar. Lo ven como un simple líquido que altera la mente por unas horas y luego desaparece sin dejar rastro. Pero, ¿y si te dijera que esto es solo la superficie de un fenómeno mucho más profundo? Lo que no saben, lo que casi nadie menciona, es que el alcohol no solo afecta a tu cuerpo, sino que también toca algo mucho más esencial, más sutil, algo que no podemos ver, pero que influye en cada aspecto de nuestra existencia. Desde tiempos antiguos, los sabios de distintas civilizaciones han advertido sobre sus efectos ocultos. Los alquimistas, los místicos de la India, los chamanes de las selvas,
todos han hablado de un secreto que permanece oculto a simple vista. ¿Por qué tantas tradiciones espirituales, desde el hinduismo hasta el budismo y las escuelas esotéricas occidentales, han considerado el alcohol como un obstáculo para la iluminación? ¿Qué es lo que veían estos maestros que la mayoría de las personas ignoran? Porque aquí está el verdadero enigma. El alcohol no solo transforma la química del cerebro, interactúa con el campo energético del ser humano, con la esencia misma de su espíritu. Piensa en ello. Si el alcohol fuera tan inofensivo como nos han hecho creer, ¿por qué tantas prácticas espirituales prohíben su consumo? ¿Por qué los grandes iniciados han enseñado que su uso recurrente debilita la conexión con lo divino? Lo cierto es que hay una razón, un misterio que pocos han logrado comprender, y que podría cambiar la forma en que ves la realidad. Este conocimiento ha sido resguardado durante siglos, transmitido solo a aquellos que estaban preparados para recibirlo. Y en este video voy a revelarte lo que nadie se ha atrevido a decir. Para entender la verdad oculta detrás del alcohol, es necesario remontarnos a sus orígenes. No es solo una sustancia que ha acompañado a la humanidad durante milenios, es un enigma en sí mismo. La palabra alcohol proviene del árabe alcohol, un término que en la antigüedad se usaba para describir una esencia volátil, algo que podía separarse de la materia. Pero su significado va mucho más allá. Para los antiguos alquimistas, alcohol representaba la destilación del espíritu, un proceso mediante el cual algo esencial era extraído y transformado. No es casualidad que hoy llamemos espíritus a las bebidas alcohólicas. Pero ¿qué significa realmente esta conexión? Desde tiempos remotos, el alcohol ha sido utilizado en ceremonias, rituales y prácticas místicas. Civilizaciones como los egipcios, sumerios y griegos lo veían como un canal hacia lo divino. En Egipto, el vino era asociado con Osiris, el dios de la renovación y el renacimiento. Se decía que consumirlo en ciertos rituales permitía entrar en contacto con el más allá. En la antigua Grecia, el culto a Dionisio, dios del éxtasis y la locura divina, promovía el consumo de vino para alterar la conciencia y experimentar estados de conexión con los dioses. Pero incluso dentro de estas prácticas, existía una advertencia. Los sabios de estas civilizaciones comprendían que el alcohol tenía un doble filo. Sí, podía abrir puertas al mundo espiritual, pero no todas las puertas llevan a la luz. Se decía que el abuso de esta sustancia podía arrastrar el alma hacia la confusión y la pérdida del yo, permitiendo la entrada de energías de baja vibración. Pero este no es solo un relato antiguo. La ciencia moderna confirma estos efectos. Estudios han demostrado que el alcohol reduce la actividad de los lóbulos frontales del cerebro, la región encargada de la toma de decisiones, la introspección y el control emocional. Cuando esta área se debilita, las barreras que protegen nuestra conciencia también se vuelven frágiles. ¿Podría ser que los antiguos tenían razón? ¿Es posible que el alcohol realmente altere nuestra percepción de una manera que va más allá de lo físico? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo la forma en que ves esta sustancia, porque aquí es donde comienza el verdadero misterio. El alcohol no solo intoxica el cuerpo, sino que también rompe el equilibrio energético del ser humano, generando cambios invisibles pero profundos en su aura, su conciencia y su conexión con lo trascendental. Lo que a simple vista parece un simple consumo recreativo, en realidad puede estar abriendo puertas que muy pocos logran percibir. Veamos cómo se manifiestan estos efectos ocultos y por qué han sido advertidos desde tiempos inmemoriales. El aura es el escudo energético que rodea a cada ser humano. Es una barrera sutil que nos protege de influencias externas y mantiene en armonía nuestra esencia vital. Pero cuando el alcohol entra en el sistema, no solo afecta el cuerpo físico, también empieza a crear fisuras en esta barrera de energía. Estas grietas energéticas
dejan a la persona vulnerable, como si su escudo de protección se resquebrajara lentamente. Los antiguos místicos y chamanes hablaban de esto con gran preocupación. En muchas culturas se creía que las personas bajo los efectos del alcohol se volvían presas fáciles de energías parasitarias, entidades que se alimentan del estado alterado de conciencia. Cuando el aura está debilitada, cualquier perturbación externa puede afectar más profundamente, generando inestabilidad emocional, pensamientos confusos y una desconexión progresiva de la realidad. No es casualidad que muchas personas, después de consumir alcohol en exceso, describan sensaciones de vacío, tristeza o ansiedad sin razón aparente. ¿Realmente son efectos pasajeros? ¿O es el reflejo de algo más profundo que ha sido alterado en su campo energético? En el espiritismo y en muchas tradiciones esotéricas, se advierte que ciertos estados alterados pueden funcionar como puertas de acceso a dimensiones invisibles. El alcohol, al disminuir la percepción consciente, baja la vibración energética de la persona. Este descenso vibratorio puede hacer que la persona atraiga energías no deseadas, fuerzas que resuenan con estados de confusión, ansiedad y dependencia. En el mundo del ocultismo, se ha hablado de entidades conocidas como larvas astrales o espíritus obsesores, seres que se alimentan de las energías generadas por la adicción. Muchas personas que han consumido alcohol en exceso han experimentado sombras en los rincones de la habitación, voces lejanas o la sensación de una presencia desconocida observándolos. Los chamanes enseñan que estos efectos no son alucinaciones sin sentido, sino signos de una vulnerabilidad energética. El alcohol relaja el cuerpo, pero deja el espíritu desprotegido, expuesto a fuerzas que, en circunstancias normales, no podrían acercarse. Esta es la razón por la que en muchas tradiciones espirituales se recomienda evitar el consumo de alcohol en rituales o prácticas sagradas, porque cuando la conciencia se adormece, algo más puede ocupar su lugar. Cada persona tiene un centro de conexión espiritual, una chispa divina que lo guía en su camino de evolución. Esta conexión está representada por el chakra corona, el punto energético que nos une con lo trascendental. Pero cuando el alcohol entra en juego, esta conexión se debilita drásticamente. El alcohol sobreestimula el chakra raíz, el centro de los deseos materiales, la búsqueda del placer inmediato y las emociones más básicas. Mientras tanto, la energía del chakra corona se bloquea, impidiendo que la persona acceda a una percepción más elevada de sí misma y de la realidad. Este desequilibrio es peligroso porque hace que la persona se hunda en lo terrenal, en la búsqueda del placer fugaz, perdiendo de vista su propósito y su crecimiento interior. Es por eso que, después de consumir alcohol, muchas personas sienten un vacío inexplicable, una sensación de que falta algo, pero no saben qué es. Ese sentimiento de insatisfacción, esa necesidad de repetir la experiencia para llenar un espacio que parece nunca saciarse, no es coincidencia, es el reflejo de una desconexión con el propio ser, una fractura en la energía vital que sin darnos cuenta nos aleja de nuestra verdadera esencia. Y es aquí donde la mayoría de las personas caen en la trampa. La mayoría de las personas creen que el consumo de alcohol es inofensivo si se hace con moderación, que una copa en una celebración o un brindis en una ocasión especial no puede tener mayores consecuencias. Pero, ¿y si te dijera que esta percepción ha sido moldeada deliberadamente? Que lo que consideramos normal es en realidad el resultado de siglos de influencia y manipulación. Los efectos del alcohol van mucho más allá de lo que el ojo puede ver. Afectan no solo tu cuerpo, sino también tu mente, tu energía y hasta tu conexión con lo más profundo de tu ser. Las tradiciones espirituales de todo el mundo han emitido advertencias sobre esta sustancia. No es solo una cuestión de salud física, sino un peligro oculto que afecta a nuestra evolución espiritual. Y esto no es algo reciente. Desde los antiguos sabios védicos hasta los maestros sufíes,
se ha hablado de los efectos del alcohol en la conciencia, en la energía y en la percepción de la realidad. Algunas culturas lo llamaron el velo de la ilusión, una sustancia que engaña a la mente, que hace que la persona crea que está despertando, cuando en realidad está cayendo más profundo en un estado de desconexión. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué tantas tradiciones espirituales han prohibido el alcohol? ¿Por qué algunos de los más grandes maestros de la historia lo han considerado un obstáculo para la iluminación? ¿Qué es lo que realmente sucede cuando una persona consume alcohol y cómo esto puede cambiar su destino de maneras que jamás imaginó? Si crees que lo que sabes sobre el alcohol es toda la verdad, prepárate, porque en los próximos minutos te revelaré un secreto que pocos conocen, una verdad que podría cambiar la forma en que ves la realidad para siempre. Si estás listo para descubrirlo, sigue viendo. A lo largo de los siglos, los grandes maestros espirituales han dejado advertencias muy claras, advertencias que, con el tiempo, hemos ignorado o tergiversado, pero que siguen siendo más relevantes que nunca. Buda enseñaba que cualquier sustancia que nuble la mente es un obstáculo en el camino hacia el nirvana. Para él, la claridad mental era la única puerta hacia la iluminación. Pero cuando la conciencia es alterada artificialmente, la mente se vuelve turbia, y en la oscuridad es más fácil perderse. El Bhagavad Gita habla del equilibrio como la clave para alcanzar la paz interior. Sin embargo, el alcohol no solo altera el cuerpo, sino que también refuerza los estados de confusión, amplifica la impulsividad y nos aleja de la armonía natural con el universo. Lo que parece una liberación momentánea, en realidad es una trampa que nos atrapa en la repetición de los mismos ciclos. San Agustín, uno de los pensadores más influyentes del cristianismo, veía la embriaguez como un acto que nos separa de la gracia divina. No solo embriaga el cuerpo, sino que nubla el alma, alejándola del propósito superior. Para él, cada vaso de alcohol era una renuncia al control consciente, un abandono de la propia voluntad. Los chamanes han hablado de esto desde tiempos ancestrales. En muchas tradiciones indígenas, el alcohol es visto como un agente desestabilizador del cuerpo de luz, un permiso inconsciente para que energías externas tomen el control. Se dice que cuando el campo energético es debilitado por el consumo excesivo, ciertas entidades pueden aprovecharse de esa fragilidad, y no todas tienen intenciones benignas. Y aquí es donde surge la gran pregunta. Si tantas culturas, religiones y tradiciones coinciden en lo mismo, si desde distintas épocas y partes del mundo han advertido sobre los efectos espirituales del alcohol, ¿es realmente una simple coincidencia? ¿O quizás hay algo más profundo, algo que no hemos querido ver? El alcohol ha sido usado durante siglos como un escape, un alivio momentáneo de la realidad. Pero la pregunta que muy pocos se hacen es, ¿de qué estamos escapando realmente? ¿Por qué buscamos alterar la conciencia si dentro de nosotros yace el mayor poder de transformación? Quizás la respuesta no se encuentra en una botella. Quizás la verdadera respuesta está dentro de nosotros mismos. Ahora, quiero dejarte con una pregunta, una que podría cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Crees que el alcohol es simplemente una sustancia recreativa o que en realidad tiene un impacto mucho más profundo en nuestra energía, en nuestra conciencia y en la conexión con el universo? Muchas tradiciones espirituales han advertido sobre sus efectos ocultos. Pero, ¿es solo una coincidencia o hay algo que aún no comprendemos del todo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber tu opinión, tus experiencias. Y si alguna vez has sentido que hay algo más detrás de esta sustancia de lo que nos han contado. Si esta información resonó contigo, suscríbete al canal, porque en el próximo video exploraremos otro enigma que pocos se atreven a investigar. Un misterio que podría cambiar tu forma de ver la realidad para siempre. Nos vemos en el siguiente video. Pero recuerda,
La verdad solo es visible para aquellos que están listos para verla.